Les aviso que nos están llegando datos de última hora previsiblemente alarmantes sobre la situación con las camas de terapia intensiva en el AMBA, pero particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires. A la salida del editorial terminamos de chequear algunos de ellos y los consignaremos claramente. De todos modos, no semeja, no ya muy atractivo, sino imprescindible tampoco repasar o reparar con vueltas y más vueltas sobre las medidas anunciadas frente a este panorama que se ratifica. Cada quien ya tiene su postura indefectible, nos parece. El gobierno ha trazado un rumbo coyuntural. La aceptación o rechazo de ese camino influirá en la respuesta que justamente estará en la eficacia sanitaria para contener al bicho, lo cual, insistamos, comprende a las actitudes personales y de grupo. La confianza mayoritaria, a su vez, para atravesar el momento más jodido, que es este, en espera de las vacunas amarrocadas por el mundo que las produce, y por supuesto el aguante del Estado para sostener la economía en forma que de ningunísima manera satisfará al conjunto. Básicamente, el gobierno de acá, de la ciudad, retrocedió algo, tras su irresponsable empaque en el tema de las clases presenciales. Reconoció que las resoluciones del gobierno nacional de hace 15 días están dando algún resultado dentro de lo que puede esperarse. Y no es descartable que el bicho termine de hacerlo entrar en razones acerca de lo que pretende mantener. La reta, a quien, miren la paradoja, ¿no? Lo mejor que le podría pasar en este momento, porque lo que intenta es disimular su recule parcial, es que la Corte falle que la prioridad sanitaria está justificada por sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, sin embargo, del mismo modo en que las medidas del gobierno nacional cuentan con adherentes pero no con entusiastas, simplemente porque nadie puede entusiasmarse con presente y panoramas semejantes, es notable cómo los rechazadores, llamémosle, incrementan su inquina. La semana pasada o hacia fines de la semana pasada pareció lo contrario, pero esta semana volvieron a profundizarse las peroratas sobre la política que no sirve en absoluto, la falta de ética dirigencial solo de la política y la corrupción de la política en un momento como este y así de continuo. Bueno. Estaba leyendo un artículo muy interesante del filósofo Diego Tatián en la revista digital La Tecla Ñ acerca del discurso ético como destitución de la política, que, les cuento, excede el marco pandémico, va mucho más allá, y creo que es interesante compartir alguna cosa, porque el concepto central es que al haberse sustituido la lucha contra la injusticia por la lucha contra la corrupción,
Se congelan las resistencias, se desvanece el deseo de emancipación, se bloquea lo imaginativo o se lo constriñe a lo existente. Y entonces, amparado en el discurso ético, como dice Tatián, el estado de cosas de la dominación capitalista permanece incuestionado e intacto, y son liquidadas, como simple exterminio, las ideas y acciones que no se acomodan a aquella, a la dominación. Y entonces, como agrega, los conflictos sociales son representados como problemas técnicos cuya solución es obstruida por la política. Y se busca convencer acerca de que es la insuficiencia ética y no las condiciones estructurales impuestas por los poderosos lo que vuelve inviable el desarrollo económico de los países en dificultades para lograrlo. La simplota, pero creo que certera traducción local de lo que señala Tatián, no solo Argentina seguramente, es el auge del indignacionismo agotador en cabeza de esa oposición que apenas es oposicionista y que sobre todo se expresa a través de sus cabezas mediáticas amplificadas por las redes, o viceversa. Así, por caso nada menos que frente a la pandemia también, por ejemplo, insisto, el problema clave, o entre los problemas claves, están los piqueteros que cortan el tránsito con el barbijo mal colocado, jamás en los grupos de republicanistas conmovidos que hacen lo mismo. Y en que Formosa vacunó al 90% de los presos equiparando cárceles con geriátricos. Y en que no da para festejar 10 millones de vacunas arribadas, porque el porcentaje de vacunados con las 2 dosis nos compara con África. Y en que no puede ser que haya fútbol mientras a la vez suspenden las clases, aunque sí hay clases presenciales en la mayoría del territorio nacional. Y en que se quejan con razón gastronómicos y comerciantes, mientras no es otra cosa que lo dictaminado por los países centrales, con muchísimo más rigor que aquí. Y en que fallan los controles, que en verdad fallan, pero como si en primer lugar se tratara de reprimir y no de entender que el objetivo no es otro, porque no puede ser otro, porque no podría serlo, que la reducción de daños. ¿Qué se pretendería? ¿Un Estado orwelliano? ¿Con cuáles fuerzas efectivas? Además, siendo que hay una capacidad estatal devastada con el concurso de tantos que votan eso. Se vuelve entonces a aquello de lo que no se habla mientras se practica este facilismo de indignarse con lo que está más a mano, que siempre pasa mucho antes por el costo de la política en reemplazo de formadores de precios, intereses monopólicos y oligopólicos, indefensión o popular frente a ellos, antes por la corrupción de la política y nunca por los pillos y las mafias del gran empresariado. Nada de esto excusa las barbaridades de la dimensión del gasto estatal ineficiente en algunas o muchas áreas, incluyendo que pudiera o debiera revisarse cómo actúa el esquema de la representatividad democrática. Pero lo que seguro no debe ser es que se cargue en la dirigencia política todo el peso de lo que funciona mal y de lo que subleva al ánimo colectivo, en el país donde, sin ir más lejos, los factores de poder se escandalizaron por la ley que impone una mínima contribución de emergencia a un puñado de ricachones. Ahora hay otro escándalo que están armando por el proyecto de ganancias para las sociedades, que apenas involucra al 10% de las empresas.
La política, claro que además de corregir sus pústulas corruptas, tendría que entrar en discusión acerca de otras varias cuestiones, es un decir, menos silvestres, como el hecho de que cierta inoperancia de las gestiones progres ante las dictaduras económicas abre paso a derechas que se extremo derechizan. Ocurre con los partidos sistémicos de esa franja y con outsiders antisistémicos, que son los reaccionarios más sistémicos de todos. Seguro que no será el quejismo frívolo lo que nos saque más tarde o más temprano de la tragedia que azota a la humanidad y en particular a países como el nuestro, con graves desequilibrios sociales. Será la política bien entendida, y quienes estimen que es una frase hecha deberían detenerse un rato, apenas un rato, en cómo sucede ahora mismo que desde el último perejil hasta las cumbres más concentradas exigen la asistencia del Estado, claman por el Estado, pero eso no es política, ¿eh? Sobre lo primero las causas van de suyo, pero en torno de lo segundo la ironía es formidable. Las corporaciones industriales, las empresas del área energética, las de telecomunicaciones, los conglomerados de comercio mayorista y minorista, las cámaras de medicina privada, las del sector privado de la educación, todos claman por el Estado. Y está bien. Está muy bien, en serio. El pequeño detalle, o uno de ellos, es que al Estado, en su sentido de devastación extrapandémico y en sus probabilidades de regular injusticia social, se lo fumó el gobierno de Macri, sin perjuicio de los errores de las administraciones previas, naturalmente. Pero se lo fumó Macri, pero eso no es la política. Hoy es el Día del Trabajador, que no del trabajo, y capaz sirve caer en algunos lugares de los que parece haberse perdido de vista que, más que comunes, son comunes a casi todos. Comunes a quienes sufren y comunes a quienes creen en las salvaciones individuales de los dramas masivos. Por las causas que fueren, digo para eludir momentáneamente discusiones bizantinas que conducen a la nada resolutiva, los trabajadores atraviesan una etapa esperpéntica. Pobreza en cerca de la mitad de los habitantes, pérdida del laburo, informalidad, y como si fuera poco, atención al escenario, comillas o no, post-pandémico, al haberse reafirmado que la revolución tecnológica deja demasiada gente afuera del mundo que conocimos, del mundo de los trabajadores en su acepción de clase, no hablemos ya de la conciencia como tales. ¿Quién va a sacar a los trabajadores del riesgo tremebundo de esta crisis civilizatoria antes que hacerlos entrar en sus fantásticas ventajas? Que las tiene, claro. ¿Y cómo? ¿Quién los va a sacar? ¿El discurso de la antipolítica? ¿El creer que los principales intereses a afectar son la burocracia del Estado y la corrupción de baja estofa? Volviendo a asuntos muy delicados, pero en lo sonoro algo más aldeanos. El presidente dijo ayer que su único enemigo es el virus, que no tiene otros.
por favor, se comprende perfectamente el marco en el que lo dijo, en qué lo dijo, y la necesidad de no someterse a una verba confrontativa mientras anuncia malas noticias. Pero digamos que hay algunos enemigos más. Feliz día.